Pasamos al análisis del tema y lo hacemos con la colaboración de Gonzalo Monroy, director general de GEMEC, aquí en la mesa al sonar la campana. Estimado Gonzalo. Víctor, buenas tardes. Un gusto verte por acá. Siempre un gusto. Gracias. ¿Qué te parece? ¿El principal mensaje de Fitch sobre Pemex es que hay incertidumbre sobre lo que harán en el próximo gobierno? Creo que sí, creo que hay muchísimas intenciones buenas de querer reactivar el sector, sobre todo de reactivar a Pemex. Y en esa parte tienen muy bien puesto el diagnóstico. El cómo está ese diagnóstico, el cómo están las soluciones, cómo se plantea, cómo está estructurado todo este tipo de estrategias para rescatar al sector y al mismo Pemex, es ahí donde salen todas las inconsistencias del mundo. Si te fijas, y eso es una de las partes que ha sido muy interesante de los análisis de Fitch y sobre todo el de Moody's, es acerca de qué es lo que están haciendo que no se ve muy bien y que hace justamente la revisión negativa de la perspectiva de Pemex. Parece que lo que no le gusta a Fitch, hablando de Fitch, es la refinería de Dos Bocas con inversión pública. Son dos cosas principalmente. Una es básicamente exactamente la parte de la refinería con fondos públicos. Eso es básicamente, le metería una gran presión a la inversión de Pemex, que hay que decirlo abiertamente, y eso es muy importante que lo sepa el público, está básicamente financiado no a través del presupuesto que le da el Congreso de la Unión, sino básicamente a través de la emisión de deuda. Es ahí justamente el gran poder, no voy a decir poder, sino influencia de las calificadoras, porque determinan básicamente cuál es el costo de pedir prestado. El segundo tema, y creo que es el más importante, es básicamente que Pemex, o en ese caso lo que había anunciado el presidente electo López Obrador y su secretaria Rocío Nale, era básicamente dejar de exportar petróleo. Ese petróleo, la idea sería básicamente para abastecer la refinería. Esa sería la lógica. Sin embargo, ahí nos damos cuenta en términos y el impacto que tienen las finanzas públicas. Esa es la parte más crucial. Estaríamos renunciando a 1 millón de barriles, ahorita estamos aproximadamente en los 73, 74 dólares la mezcla mexicana. A lo largo de un año estamos hablando de cerca de 14,000 millones de dólares que no entrarían a la hacienda pública. Esto le mete una presión muy fuerte para que el gobierno y por ende Petróleos Mexicanos puedan enfrentar sus obligaciones ya contraídas por décadas anteriores. Ese es el gran problema. Claro, claro, sí, decía el presidente electo, vamos a dejar de exportar, ya todo lo que produzca Pemex va a ser para el mercado interno, pero bueno, como dices, es cerrar pues una ventana enorme que es el mercado de exportación. Y el impacto que tienen las finanzas públicas. Ese creo que es el fundamental que están haciendo el apunte las dos calificadoras. Falta ver lo que dice la tercera, Standard & Poor's, que normalmente, hay que adelantárselo un poquito al público, normalmente de las tres calificadoras es la más conservadora, es la que da más margen de maniobra, valga la expresión, dan más el beneficio de la duda, sobre todo a los gobiernos entrantes. Eso es algo típico en su comportamiento. Claro. ¿Qué te pareció la respuesta del presidente electo? Acusa a Fitch, dice que respaldó por una parte la reforma energética, dice de la que no se ha extraído un solo barril de petróleo en 4 años. Y de su secretaria de Energía, Rocío Nale, ella dice que es absurda la decisión de Fitch. Pues mira, yo creo que ahí justamente aparece el de que no saben, no entienden que no entienden y no entienden que no saben. ¿A qué me refiero con esta paradoja que está intrínseca en cada uno? Estamos viendo básicamente que no se han dado cuenta que el principal problema de Pemex no es financiero. Con la emisión que ha tenido Pemex de deuda, y para ponerlo en un ejemplo, la deuda de Pemex de 1999 era de 500 millones de dólares y al 30 de junio es de 104 mil millones de dólares. Claro. Ya es una cantidad bastante considerable. ¿Dónde está el impacto de todo este tipo, específicamente lo que dice Andrés Manuel? Andrés Manuel lo está poniendo como si las calificadoras estuvieran algo en riesgo. Ellos no son inversionistas, ellos simplemente están dando una opinión, hay que ponerlo así, es una opinión sobre la calidad crediticia de las acciones del gobierno mexicano y en ese caso de Pemex. También si una empresa decidiera incorporar, vamos a pensar, Vista Oil and Gas, una empresa creada a partir de la reforma energética que salió a la bolsa, una serie de cosas, se hace una evaluación sobre su prospecto de negocios. Tiene que ver básicamente esa parte. Lo que dice específicamente Rocío Nale, como lo dije en un principio, parte del diagnóstico equivocado. Siguen pensando que es, vamos a aventar más dinero y con eso se solucionan las cosas, cuando en realidad ese no es el problema de Pemex. Claro. El problema que tiene Pemex es, del dinero que tiene disponible, cómo hacerlo funcionar mejor, cómo generar la rentabilidad, la productividad para cambiar el modelo de negocios. El modelo de negocios, a final de cuentas, ese es el punto más crítico que tiene Petróleos Mexicanos. Voy a dar un ejemplo que creo que es el característico. En el modelo actual de negocios de Pemex, en el 2015 perdió 37,000 millones de dólares. En un solo año perdió esa cantidad. Y en el 2017 perdió 15,000 millones de dólares. Claro.
Eso es lo que no puede Claro, continuar. del modelo de negocio. Y todavía AMLO dijo que no se abrirán más rondas petroleras, dice, hasta que no, bueno, hasta que haya resultados de las empresas que ganaron los contratos previamente asignados. Ese puede tener un cierto sentido, pero otra vez, eso también anuncia gran parte del desconocimiento. ¿Por qué? Y eso también hay que ponérselo muy claro al público. Diferentes proyectos tienen diferentes periodos de maduración. Por ejemplo, hace ya va a ser casi un mes, que Pemex anunció 6 nuevos descubrimientos, una serie de cosas. Esos pueden llegar a producir relativamente rápido, unos 2 a 4 años aproximadamente. Pero, por ejemplo, proyectos más complejos, como aguas profundas, que algunas apenas van a empezar a perforar, vamos a ver resultados en el 2024, 2025, en caso de que llegaran a encontrar algo. Es demasiado pronto. Y esa parte donde Andrés Manuel decía que no hay producción, bueno, ya tenemos 51,000 barriles que siguen haciendo, lo cual aquí siempre hay que verlo en ese tipo de perspectivas. Mientras que Pemex en los últimos 4 años se le ha caído la producción 150,000 barriles, así que las empresas privadas han producido Las 50,000. que se están incorporando al mercado. Claro, Exactamente. 50,000. Hay que verlo justamente en esos diferenciales. Claro. Falta mucho. Un tema del que también quiero saber tu opinión, Gonzalo, es esta iniciativa que presentaron los diputados de Morena la semana pasada, en donde están proponiendo resectorizar a los órganos reguladores del sector de energía a la CENER, concretamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Eso hay que decirlo muy claramente. Cuando se dijo y se ha dicho abiertamente, mucha gente lo ha dicho, que no tienen que respetar la parte de la reforma energética. Sí se pueden hacer ajustes perfectibles, toda esa parte se puede hacer. Pero una parte que entendieron fue limitarlo a que no vamos a tocar los contratos, no estamos destruyendo la reforma energética. Pero ¿qué crees? Si de pronto tú le quitas la autonomía de gestión, de decisión presupuestaria, que es la parte de las más importantes, a los órganos reguladores, estás quitando al árbitro. Al árbitro lo estás pasando básicamente a uno de los jugadores. Claro. Hay que recordar, y eso lo tiene que recordar muy bien el público, la Secretaría de Energía no solo es la cabeza del sector, también es la cabeza del Consejo de Administración de Pemex. Claro. Se volvería juez y parte. Con lo cual todo el esquema de competencia, de piso parejo, atracción y certidumbre de las inversiones que ya están y que podrían venir, pues simplemente se debilita. Muchas cosas para seguir analizando contigo, Gonzalo, más adelante. Por supuesto. Si nos lo permites. Claro que sí, Víctor. Un gusto tenerte por aquí, como siempre. Un gusto siempre. Gracias.